Damaris me envió el mensaje como el martes, no recuerdo, y yo dije, bueno, si Dios me ha llamado a esta misión, aquí estoy, Señor, dime qué voy a hablar. No quiero que sea algo de que sea de mi sentir, sino del sentir del Espíritu Santo, porque Él conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Él conoce lo que necesita su iglesia. Amén. Por eso, hermanos, el tema que el Señor me ha permitido hablar en esta mañana se titula Lázaro, ven fuera. Pero si hacemos unos puntos suspensivos y la palabra ven fuera, y allí en esos puntos suspensivos los cambiamos por nuestro nombre. Freddy, ven fuera. Damaris, ven fuera. Hermano Chávez, ven fuera. Y así sucesivamente cada uno de los nombres que estamos aquí en esta mañana. Graciela, ven fuera. Y el Señor siempre hace su llamado, ven. Cuando Él hace ese llamado es porque nos motiva a que nos acerquemos a Él, porque Él tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Puede ser muy diferente a lo que nosotros pensamos. Puede ser algo que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y quiero comenzar esta meditación diciéndoles que mi primer acercamiento fuerte, cuando empecé a escuchar de la palabra de Dios, fue en un sepelio. Y recordando esto, fue con una compañera que era adventista, una compañera de trabajo. Y en esa semana ocurrieron cosas duras en su hogar, porque en la misma casa, una casa antigua, allí vivía prácticamente la familia, vivía su mamá, su abuela. Y eran una familia de pastores y tenían un grupo musical que se llamaba allí en Bucaramanga Los Heraldos del Reino. Y para mí ya Dios había empezado a trabajar en mi vida, pero decía yo, espera, pero ese día fue un cara a cara que en el momento de la ceremonia que estaba predicando era uno de los hijos de la matriarca, podemos decir. En esa semana murieron dos personas. Primero murió una hermana de este pastor y no terminaba la semana cuando muere su madre. Y esta compañera de trabajo me impactó su invitación porque ella me dice, cuando ya faltó el trabajo y explicó su motivo, y me dice, Graciela, quiero que estés allí acompañándome en este lugar. Y yo sentía que no era ella la que me estaba invitando, sino era Dios, porque Dios sabía lo que iba a hacer conmigo en ese momento. De manera que cuando empezaron el servicio y empezaron la meditación, empezó el pastor a hablar cosas que a mí nunca se me van a borrar de la mente. Y él decía que aunque había dolor en la familia, era algo temporal, había tristeza, y esa familia se había vestido de luto. Tanto que cuando murió su hermana, dice que la madre de ellos sentía que caminaban y corrían por los pasillos, sentía que estaban llorando, pero no querían decirle el por qué. No querían decirle a su madre que su hija había muerto. Vivían en una casa muy grande y ella escuchaba, pero ella decía, si pasó algo con mi hija, por favor díganme que yo necesito saberlo. Y le tuvieron que decir a la señora Pola que su hija había fallecido. Y pocos días, en esa misma semana, falleció ella. Cuando estábamos allí en la ceremonia y luego fuimos lo que más me impactó fue que yo vi cara a cara lo que es la realidad de la muerte, pero también ese día pude ver cara a cara lo que es el poder de Dios y la palabra poderosa que empezó en ese momento a impactar mi vida. Y cuando este pastor hablaba y decía, mientras estaban también entonando el himno 500, aunque en esta vida, y yo estaba allí escuchando las palabras de este himno, y yo decía, es verdad que en esta vida somos pasajeros, y aunque nos falte lo que nos falte, si hay una promesa debe haber algo más allá.
Y eso me empezó a inquietar y yo me puse a llorar y yo me puse a pensar qué pasaría conmigo o qué pasará conmigo en el momento que yo muera. ¿Dónde voy a estar? Y el pastor hizo un llamado especial y dijo, aunque estamos tristes, pero estamos gozosos porque esas tumbas serán abiertas el día que Cristo venga por segunda vez. Y sé que ellas duermen, mi hermana y mi madre duermen, pero será por un poco tiempo, porque para ellas, cuando vuelvan a abrir sus ojos, verán a nuestro Dios, verán a Cristo Jesús venir en gloria como lo ha prometido. Y hizo el llamado y dijo, ¿quieren ustedes experimentar esto también? ¿Quiénes de los que están aquí a lo mejor no han conocido el mensaje o no lo han aceptado? Yo, hermanos, no me pude sostener mucho tiempo y lloraba y yo decía, yo quiero también recibir esa promesa, yo necesito recibir esa promesa. Y en ese momento sentí que Jesús me dijo, Graciela, ven fuera de la tumba de muerte en la que estás, porque nosotros desde que nacemos, nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos en ese momento en una brecha de pecado que nos separa de nuestro Dios. Pero esa brecha la puede quitar Cristo, que es el que se acerca, es el que vino a morir por cada uno de nosotros, es el que nos invita. Y por eso esta historia de Lázaro, a lo mejor muchos la hemos escuchado, la hemos entendido de una y de otra forma, pero dije, esta historia yo la conozco, la he leído, pero yo quiero que Dios me muestre a mí qué mensaje quiere que yo experimente y que mis hermanos en la iglesia experimenten. Saben, hermanos, este llamado de que dice de Lázaro ven fuera es para cada uno de nosotros, pero quiero que ya hemos conocido lo de la historia de Lázaro, de su familia, de Marta y María. ¿De qué manera, si retrocedemos aquí a ver lo que pasó antes de la muerte de Lázaro, nosotros lo podemos encontrar en el libro de que leyó el hermano de San Juan, el capítulo 11, si pueden ubicarse allí. Esa va a ser nuestra base bíblica para esta tarde. Juan 11, y vamos a ver lo que Dios dice en su palabra de esta historia. ¿Ya todos lo tienen? Y dice, comienza el capítulo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y en el versículo 2:2 coloca como entre paréntesis, ¿cuál María? Y dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. ¿Sí recuerdan esta historia? Esta misma María sentía ese amor hacia Jesús porque ella ya conocía a Jesús, ya había pasado una experiencia muy especial con Jesús, ya había ella ido a sus pies. Y como ella tuvo esa gran experiencia, dice que ella, en las ocasiones que Jesús iba a visitarlos, porque se hicieron muy amigos con esa familia, y él después de sus jornadas de salir a predicar, de sanar enfermos, de escuchar a la gente, de cómo la gente también lo rechazaba, incluso estuvieron a punto de apedrearlo, de maltratarlo, él cuando llegaba a este hogar sentía paz, sentía un refugio y sentía un agradecimiento y un cariño y un afecto de parte de ellos hacia él, y se sentía en familia después de todo lo que él pasaba afuera. Así Jesús también quiere hoy llegar a nuestros hogares, que sienta que nuestros hogares son un refugio,
que sientan que aunque hay situaciones difíciles, hay diferencias. María y Marta eran muy diferentes en su forma de ser. Marta era más preocupada por los quehaceres y las tareas y oficios de la casa. Incluso ella se arrebataba y se preocupaba porque Jesús llegaba y a lo mejor tenía que preparar la mejor comida, porque ella la quería hacer, pero se sentía que tenía esta cosa y tengo esto y tengo lo otro. ¿Y mi hermana qué hace? Mi hermana a los pies de Jesús. Y a lo mejor ella estaba murmurando en la cocina, pero es que María, ella allí me ve que yo tengo mucho que hacer y en vez de venir a ayudarme a preparar la comida, ella está allí. Y a lo mejor murmuraba y Jesús escuchó su corazón. Y en una ocasión le dijo, Marta, Marta, qué cansada y atribulada estás, o en este tiempo diríamos qué estresada estás. Pero María ha elegido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Y la mejor parte de ella era estar a los pies de Jesús, porque en el momento cuando ella entró aquel día en ese lugar y lloró y lo ungió con el perfume que ella había conseguido para él, desde ese día ella se mantuvo hasta el final a los pies de Jesús. Esa invitación es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. ¿Será que le estamos dando la entrada a nuestro hogar a Jesús? ¿Será que Él se siente a gusto en nuestro hogar? ¿Qué hay en nuestro hogar que es obstáculo para que Él se sienta a gusto? ¿O qué hay, mejor aún, en nuestro corazón? Que Él quiere entrar allí, que Él está buscando un refugio, donde Él quiere estar en contacto con cada uno de los seres humanos, criaturas que Él hizo, para que nosotros podamos experimentar también como Él ese amor de Dios. Saben, hermanos, cuando nosotros estamos en nuestros hogares, especialmente las mujeres, porque yo hablo de lo que yo vivo, muchas veces somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Y en esta semana que pasó, que tuve muchas cosas también, yo sé que todas tenemos cosas, decía, estoy tan pendiente de cada detalle, que si uno necesita esto, que si el otro, que si al otro le pasó este problema, que si el otro tiene esto, que tengo que resolver esto. Y yo tengo que recurrir a la ayuda de Jesús, porque si no, no lo va a poder soportar. Y entonces digo, hago la parte de Marta, pero primero tengo que hacer la de María. Primero tengo que ir a los pies de Jesús para que Él me dé la fortaleza, para que yo pueda ir a hacer los quehaceres, que es algo que se debe hacer, pero es secundario. Y muchas veces nosotros hacemos al revés. Y ya cuando nos sentimos cansadas, que las cosas no nos están saliendo bien, entonces decimos, espérese, ¿qué empecé a hacer yo hoy primero? ¿Qué hice mal? Y debo revisar qué hice para corregir y pedirle al Señor, Señor, permíteme que la prioridad en mi vida pueda ser tú. Y que lo demás yo lo haga después, porque dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y yo sé que no somos perfectos, hermanos, porque a muchos nos ha podido pasar. Y si estamos aquí es porque necesitamos de un Dios poderoso que nos ayude en esa conversión que es progresiva, pero es de lucha. Y cuando Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, Él nos dice a nosotros, ven fuera, ven conmigo, ven. Ya deja tus prejuicios, deja aquellas tentaciones que tú quieres estar allí, porque te van a matar. Aunque caminemos, hablemos, comamos, hagamos todo, pero nos estamos muriendo lentamente. Nos estamos muriendo lentamente, de manera que estamos allí. Pero cuando así seamos bautizados, porque cuando nosotros decimos solo se aplica de pronto para la gente que no ha conocido el mensaje, pero se aplica también para nosotros, porque aún conociendo el mensaje, en nuestra vida espiritual, que es progresiva, que es de un proceso, a veces nos vemos estancados. Hay momentos en que vemos que
Le dedicamos más tiempo a las cosas terrenales que a las celestiales. Y por eso Dios nos llama. No importa que tú seas ya miembro de la iglesia, pero también necesitamos escuchar a Jesús que nos diga: ven fuera. Ven fuera, aparta un tiempo conmigo, quédate aquí conmigo, quiero darte vida, quiero darte esa experiencia que tú necesitas para que puedas morar conmigo por la eternidad. Solo yo, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esa experiencia Él quiere que la vivamos cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos muestra lo que estamos haciendo. Él nos redarguye y Él nos recuerda que hay un Dios poderoso que hará hasta lo imposible por nuestra salvación. Pero cuando Él dice esa orden ven, es porque es algo voluntario. Él no lo está imponiendo, es voluntario. Y nosotros muchas veces ponemos las cosas que no son prioridad, no deben ser tan importantes para nosotros, las colocamos como prioridad. Y por eso debemos dejar que la voluntad de nosotros sea guiada por el Espíritu Santo. Aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Y yo en ese momento, cuando estaba allí en ese entierro, en ese cementerio, yo no entendía y yo decía: pero ¿por qué? ¿Por qué si ellos le han servido a Dios? ¿Por qué están pasando este dolor? Pero después, cuando yo empecé a estudiar más la palabra de Dios, cuando yo empecé a ir a la iglesia y en ese mismo año me bauticé, yo empecé a entender, y cada día voy entendiendo que el plan de Dios es perfecto y que después del dolor, después del sufrimiento, ya llegará un momento que nosotros como seres humanos podamos recibir su gran bendición y poder estar allí con Él por la eternidad. Amén. Quiero que veamos aspectos importantes en esta historia de Lázaro y su familia en respecto con la relación que tenían con Jesús. Es una relación personal con Dios, es un acercamiento directo el que Él quiere, para que sea un impacto a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero en realidad nosotros no estamos acercándonos a Dios cada día, no nos estamos esperando por tener una comunión plena con Él, estamos en peligro de muerte. Estamos en peligro de muerte espiritual. Y la única forma de nosotros mantenernos vivos y fuera de esa tumba es tener una conexión día a día, cada momento, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde quiera que estemos, conectados nuestra mente y nuestro corazón con el cielo. Dios necesita que nosotros, en estos tiempos que son tan difíciles, incluso yo cuando veo las noticias y veo tantas situaciones, me lleno de tristeza y de dolor y digo: Señor, si esto está pasando ahorita, ¿qué se espera para el tiempo del fin? Y a veces pienso de esto que está pasando en todo el mundo, de los problemas que vemos cada día, y dice que la angustia que habrá al final será una angustia cual nunca ha habido. Yo digo: ven pronto, Señor Jesús, pero quiero estar preparada, porque nada nos sirve decir: ya no quiero estar en este mundo, ven pronto. Pero ¿será que en ese ven pronto yo voy a estar en la fila de los escogidos? Yo estoy trabajando hoy en mi vida espiritual para que eso sea un hecho, porque no sé si será mi último día. Porque muchos no vamos a ver la venida de Cristo estando en pie vivos, sino a lo mejor muchos ya estemos en el sepulcro. Pero no importa, pero de donde estemos, que estemos con Cristo Jesús, que estemos allí. Amén. Y una de las cosas que yo pensaba y analizaba, dije: si Lázaro, cuando Jesús le dijo ven fuera, Jesús específicamente dijo Lázaro, porque si hubiera dicho solamente ven fuera, por el poder que tiene Jesús, se hubieran levantado otros muertos de los sepulcros. Pero cuando específicamente dice Lázaro ven fuera, y Lázaro se levanta, pero para él poder salir, antes Jesús tuvo que hacer algo, y lo hizo para darnos una lección a nosotros.
les dijo que rodaran la piedra. Vayan ustedes y rueden esa piedra para él poder actuar en ese momento lo que él quería hacer. Y allí es donde Dios nos muestra que Él necesita trabajar juntamente con el ser humano en el plan de salvación. ¿Cuántas piedras nosotros hemos ayudado a mover para que muchos lleguen a los pies de Cristo y puedan salir de sus tumbas? Y yo dije, en mi experiencia personal, Dios usó una familia que moviera esa piedra para que yo pudiera ir a los pies de Cristo. Y yo le he pedido al Señor, digo, Señor, ayúdame a ser de esas personas que ayudaron a rodar piedras, a mover piedras, para que muchos lleguen a tus pies, para que muchos salgan de la tumba donde están. Es un trabajo en conjunto que hace el Señor con cada uno de nosotros. Él hubiera podido decir, piedra, muévete para allá, y la piedra se hubiera movido, porque todo obedece a la palabra del Señor, así como cuando estaban en esa tormenta y le dijo, calla al mar y al viento, detente, y se detuvo todo. Pero Él quiere que cada uno de nosotros experimentemos la alegría y el gozo de ver a muchos levantarse de entre los muertos, y en este caso a muchos de los que están muertos espiritualmente levantarse. Cuando una persona es colocada aquí en esta tumba líquida, el último bautismo que hubo aquí, que allá está la hermana, cada vez que veo a la hermana aquí en la iglesia y que la puedo ver, a su familia, a los que tomaron esa decisión, yo le doy la honra y la gloria al Señor, porque ha pasado de muerte a vida. Pero hay muchos que aún no han tomado esa decisión. Y nosotros somos también responsables de que ellos vuelvan de muerte a vida. Hay muchos que ya una vez hicieron ese pacto con el Señor, pero se han apartado. Pero también nosotros, a través de la oración, a través del ministerio que podemos hacer con ellos, estamos moviendo piedras para que él pueda salir o ella pueda salir de esa tumba que lo quiere tener allí para que se pierda. Pero nosotros como iglesia debemos orar y debemos pedirle a Dios como familia, porque Dios quiere que familias completas vayamos al reino celestial. Él quiere que nosotros nos unamos con Él en ese propósito que Él tiene para que este sufrimiento que estamos pasando en esta tierra sea temporal y pronto el Señor pueda venir por su pueblo. Y nosotros decir, gracias a Dios, yo ayudé a mover esa piedra y esa persona hoy está aquí en el reino de los cielos. Yo mismo estoy aquí porque una persona movió esa piedra para que yo saliera de muerte a vida. Y algo también interesante del llamado que hizo Jesús, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y empezó a moverse y dice que él estaba vendado. Él estaba vendado y tuvo que pedir que llegaran y le ayudaran a quitar esas vendas para que él pudiera seguir marchando adelante. Y saben, hermanos, yo comparo esas vendas con las vendas espirituales que nosotros mismos tenemos en nuestra vida. Que nosotros, nuestra mente se nubla tanto porque nos hemos apartado de Dios, que nos vendamos a no ver lo que está más allá, lo que está adelante de esas vendas. Y adelante de esas vendas está Cristo, esperando que con pasos firmes avancemos hacia donde Él está. Que nada nos detenga. Que sea Él el que nos dé la fuerza para seguir adelante, la capacidad y todos los dones que Él quiera darnos para nosotros poder hacer el trabajo que nos corresponde. Y que estemos dispuestos, porque Él tiene mucho en abundancia para dar. Pero ¿será que nosotros estamos preparándonos para recibirlo?
es una pregunta que me hago yo misma y digo, Señor, yo puedo dar más. Yo sé que yo puedo dar más. Y a veces me siento como Lázaro cuando estaba vendado, que estaba impedido y quería mover la pierna derecha, pero no podía, y quería mover la izquierda para llegar a Jesús y no podía. Hermanos, y eso nos puede estar pasando a muchos de nosotros en la iglesia. Llevemos muchos o pocos años, vamos a experimentar eso en nuestra vida espiritual, pero déjenme decirles que Dios no nos va a dejar ahí. Él, por la misericordia y su amor, nos va a permitir que avancemos. Y lo único que Él pide es que le demos nuestro corazón. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es voluntario, hermano, usted no obliga a nadie. Ni va a obligar a ningún hermano de la iglesia a que tiene que obligar a otro a venir a los pies de Él, porque eso no es voluntario. Él no acepta esta forma. La única forma que nosotros podemos llevar a alguien a los pies de Cristo es a través de nuestro testimonio. Y tenemos dos opciones. Podemos convertirnos en las personas que rodaron esa roca para que este que está allí muerto, al escuchar la voz de Dios, venga a Él, venga a Cristo. O también podemos ser la piedra que impida que una persona se acerque al Señor por nuestro testimonio. Y yo sé que muchos de aquí pensando, diciendo, no, pues yo quisiera ser el que ayuda a mover la piedra. Entonces decirle al Señor, Señor, ayúdame a revisar mi vida, qué estoy haciendo mal, cámbiame, transfórmame, pero yo no quiero ser tropiezo para nadie, porque la palabra de Dios dice que si nosotros somos tropiezo para uno de sus pequeños, es preferible que nos amarráramos una piedra aquí en el cuello y nos lanzáramos al fondo del mar. Entonces el Señor nos llama en esta mañana a ayudar en la obra que Él está haciendo para sacar y llamar de muerte a vida. Y no solamente a los que aún no conocen del Señor, sino a aquellos que ya conocemos. Estamos militando en el camino de Dios, pero por una u otra causa, en momentos nos sentimos débiles. Nos sentimos que estamos muriendo poco a poco, por algún vicio, por algún mal pensamiento, por algún mal obrar, por lo que sea. Lo que la hermana hablaba aquí del teléfono es un vicio. Es algo que nos está quitando el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Y es una realidad, hermanos. Es una realidad que lamentablemente está ocurriendo, pero Dios quiere que nosotros ya esa venda que no nos deja avanzar sea quitada. Y si la hermana trae ese mensaje en esta mañana, lo recibimos de parte del cielo. ¿Quién ganará la batalla? ¿El teléfono o la Biblia? Dios promete darnos la victoria, pero las decisiones de nosotros son definitivas para poder alcanzar esa victoria. Nadie lo está obligando a usted, ni siquiera Dios, es voluntario. Aquí en la parte de, quisiera que leyeran Efesios 5:14, algún hermano, otro que busque Filipenses 1:27, otro que busque por favor Mateo 23:37. ¿Efesios qué? Efesios 5:14. Yo lo tengo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Qué dice Dios? Despiértate. ¿Por qué nos dice despiértate? Porque sabe que estamos dormidos. Estamos dormidos porque el enemigo quiere adormecernos para que nosotros no escuchemos lo que Dios quiere que escuchemos. Y también refiriéndome a dormidos espirituales, en que nos faltan muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros y no las hemos alcanzado porque no hemos dispuesto el tiempo, la dedicación, la disciplina
para que Él nos ayude a llevar un cambio progresivo en nuestras vidas. Y es comparado como alguien que va al gimnasio, o sea, porque quiera, por ejemplo, fortalecer, en plano general, fortalecer su salud, ¿verdad? Pero que quiera definir sus brazos o sus piernas, lo que sea. Tiene una disciplina, una rutina hasta en la alimentación. Y debe hacerlo porque quiere, y eso le va a doler. Va a tener que sacar el tiempo para ir. Va a tener que incluso comer algunas cosas o evitar comer otras para poder alcanzar su objetivo. Por eso Dios dice, despiértate. Porque Él quiere que nosotros resplandezcamos y que su luz irradie en cada uno de nosotros y podemos decir, estamos vivos, vivos espiritualmente. Y la otra cita en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que viváis. Vayas a veros o que estéis ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué nos dice este mensaje a nosotros? Que debemos estar firmes y unánimes. Que si nosotros decimos, sí quiero, entonces yo puedo. O Jesús está esperando que yo diga, Señor, sí quiero. Y Jesús dice, entonces yo puedo. Yo puedo intervenir en tu vida. Si tú quieres, yo puedo intervenir en tu vida, te voy a ayudar con la lucha espiritual que tú tienes, sé que te gusta comer estas cosas, te hacen daño, sé que te dedicas más tiempo a esto que a la palabra, pero si tú quieres, yo puedo. Y el Espíritu Santo, no sé en qué momento, de qué forma o cómo lo va a hacer, pero lo hace. Y yo he visto muchas personas que han estado involucradas en su vida en situaciones muy fuertes, alejados de Dios, pero también he visto cómo Dios las ha transformado. ¿Cuándo? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento le tocó su corazón? El Espíritu Santo tiene la respuesta, nosotros no. Por eso, hermanos, si vemos algo en nuestro hogar que nos daña, nos hace daño, nos atormenta, tenemos batallas a solas con el Señor, lloramos y le contamos, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, tengo este problema hasta conmigo misma, con cualquier situación, no sabemos cómo ni cuándo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y saben que eso pasó con Lázaro. Las hermanas mandaron un mensaje a decirle a Jesús que estaba enfermo y que al que amas, como esa palabrita así, como queriéndolo apresurar, Señor, el que amas está enfermo. Como que dice, deja lo que tienes, todas las diligencias que tienes que hacer, y esa es prioridad. Pero Dios no trabaja de esa manera. Nosotros podemos decirle, Señor, tú me amas y tengo este problema. Como que ya quisiera que Él viniera a resolvérmelo. Pero Él sabe el tiempo que lo va a hacer. Y a lo mejor esa es una de las formas que nos ayudan a crear disciplina para doblar más nuestras rodillas, porque si lo resuelve apenas yo le diga, entonces yo digo, ya, y a veces podemos olvidar, no necesito orar tanto porque ya Dios me resolvió esto, o estoy bien y siento que no me falta nada. Pero dice que esperó que pasaran 4 días, cuando ya llegó Él, ya llevaba 4 días de muerto y ya olía. Y decía, cómo la gente se preguntaba, ¿cómo va a ser que Él lo va a llamar si ya está podrido? Pero para Dios no hay nada imposible. Y decimos muchas veces, ¿cómo Dios va a hacer o cómo lo va a llamar si esta persona hace esto, si esta persona lo veo en esto, si esta persona esto o lo otro? No podemos decir eso, hermanos, porque el poder de Dios nadie lo puede medir. Ni sabemos cuándo ni cómo lo va a hacer, simplemente Él lo hace cuando Él quiere.
y cuando nosotros también se lo permitimos en nuestras vidas. El propósito de Dios finalmente es dar vida eterna, es restaurar lo que se ha dañado y mostrar su amor, su poder y su misericordia para cada uno de los seres humanos que Él espera vernos aquel día cuando Él venga. Y nosotros, mientras estamos aquí esperando, debemos de trabajar y morir en la obra trabajando. A lo mejor muchos estamos haciendo la obra misionera que nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo en mi trabajo? ¿O qué está haciendo la hermana en el trabajo? ¿O en la iglesia? ¿O en el barrio? Donde sea. Pero Dios sí sabe. Que nos vea activos, trabajando y hablando de su palabra y testificando, no solo con palabras, sino con nuestra vida. Para ser de esos que movieron la piedra. Y saben, hermanos, las piedras son pesadas, esas piedras que ponían, pero así pesada, el que dio las fuerzas fue Dios. Y nosotros debemos enfrentarnos a desafíos de ayudar a mover piedras muy pesadas, pero no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. Y el llamado para cada uno de nosotros es, Dios te dice, te amo, te conozco, te restauro. Quiero verte conmigo en el reino de los cielos. Amén. Ven fuera. ¿Estás dispuesto a salir? Amén. ¿Estás dispuesto a salir de la tumba donde estás? ¿Estás dispuesto a venir a mí? Esa respuesta es de cada uno de nosotros para Dios. Y el llamado que nosotros estamos, Dios, podemos decir, Dios crea un ambiente de confianza y nos dice, invita al Señor cada día a tu casa, a tu trabajo, a tu vida, a todo lugar. Debemos invitarlo porque Él está allí con la expectativa de que cada uno de nosotros estemos en la obra de Él y a la vez seamos salvos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Bien, les invito para finalizar cantemos el himno. La hermana va a pasar a tener un especial.